Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Mateo 10, versículo 16 al 40. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, cuanto más a los de su casa. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia hoy, Señor, dando gracias por su inmenso amor y misericordia. Tu iglesia está hoy reunida, Señor, a través de todos los medios posibles. No tan solo quienes han venido a este salón, a este lugar, a este templo, sino también aquellos que reciben la señal, Señor, y escuchan esta palabra.
Te pedimos y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda trabajar, tratar y ministrar el corazón de cada uno de tus hijos. Que hoy la mente, Señor, pueda estar atenta a lo que tú quieres decir. Señor, que tu gracia divina y tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija hoy, y podamos, Señor, a través de esta palabra ser bendecidos. En el nombre de Jesús te pedimos esa gracia divina tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Hoy hablaremos de principios y condiciones para el avivamiento. Principios y condiciones para el avivamiento. Hemos visto muchos tópicos en todo este proceso. Y creo que si lográramos hacer un resumen de todo aquello, pasaríamos horas y horas hablando de esos puntos. Pero quiero en este tema final poner de alguna manera, y quizás como un ejemplo para que entendamos lo que vamos a hablar, poner el avivamiento en la misma categoría que un movimiento de masas. El avivamiento en la misma categoría de un movimiento de masas. Los movimientos de masas del mundo, como el comunismo, el fascismo y de hecho el avivamiento, son un movimiento de cambio. Todos son un movimiento de cambio, ya sea para bien o para mal. Cuando comenzamos a considerar esto y lo analizamos y profundizamos, por supuesto, vemos cuán vital es el papel del liderazgo en un movimiento masivo. Ahí nos damos cuenta la importancia que tiene un buen liderazgo para un movimiento masivo. Lo que debemos también saber y entender es que el líder no puede crear condiciones que hagan un avivamiento posible. Eso no se puede hacer. Primeramente, el líder tiene que tener un encuentro personal con Dios para que pueda entrar en la insatisfacción de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Todos los movimientos de la historia, todos los movimientos de las masas que nacen de la insatisfacción. Y cuando Dios ve cómo está la iglesia, cuando Dios observa a su iglesia, sabemos que Dios está insatisfecho con ella. Lo que la iglesia debiera ser o lo que la iglesia debiera tener hoy no es ni lo tiene. Y ante eso entonces Dios está insatisfecho con esa iglesia. Por eso es que cuando un hombre, una mujer de Dios se mete con Dios y comienza a tener un encuentro personal con Dios, lo que Dios le transmite a ese hombre y a esa mujer es la insatisfacción acerca de su iglesia. La falta de comunión, la falta de consagración, la falta de santidad, la falta de humildad, la falta en todas las áreas, las cuales Dios ve que la iglesia hoy no tiene. Entonces, en esta realidad, para que un avivamiento venga a través de nosotros, cada uno de nosotros, para que ese avivamiento llegue, tenemos que tener un encuentro personal con Dios, de modo que también entremos en esa insatisfacción con Dios. El hombre o el líder en sí no puede crear el movimiento de la nada. No se puede crear un movimiento por el simple hecho de tener buenas intenciones o ganas o entusiasmo. No se puede crear de la nada. A través de la predicación de la palabra de Dios, tenemos que de alguna manera atraer a la gente a donde tú estás o donde nosotros estamos, para que ellos también puedan sentir en su corazón la insatisfacción que Dios tiene mirando a su iglesia. Yo sé que muchos de los que están aquí sentados en esta mañana sienten que la iglesia está bien,
o estamos bien. A veces dialogo en el pasillo, dialogo con los hermanos atrás en un momento y ellos me dicen: pastor, estamos bien, está bien la iglesia. Y la realidad no es así. La iglesia necesita tener un encuentro con Dios y sentir la insatisfacción. No creo por ningún momento que Dios esté mirando la iglesia de hoy como miró a la iglesia primitiva. Porque la iglesia primitiva era una iglesia con poder de Dios, con autoridad de Dios, con milagros, con prodigios. Y aún en los momentos más difíciles de esa iglesia se levantaba poderosamente para extender la obra de Dios. La iglesia, aún siendo perseguida como lo era, ellos tenían las convicciones suficientes para decirle al Señor: Señor, concédenos de nuevo para predicar tu palabra. Y mientras predicamos tu palabra, extiende tu mano y haz milagros y maravillas. Tiene que haber una inquietud de seguir y de obedecer a Dios. Y para esto, o para que esto suceda, tiene que haber una intensa insatisfacción en cuanto a la situación actual de la iglesia. Usted y yo no sacamos nada con mirar el mundo como está hoy, podrido, corrupto, malvado. El pecado hace nata allá afuera. No sacamos nada con mirar hacia allá y tratar de decir: estamos mejor que ellos. Porque no se trata de mirar lo que está pasando allá, sino que se trata de ver lo que Dios quiere aquí. Insatisfacción es lo que Dios tiene en su corazón. También puedo decirlo de esta manera: he entrado en esto y he visto lo que Dios ve y me siento mal. Siento que mi corazón no está bien. Y yo quiero de alguna manera que sientas también esto, traerte a este lugar en donde podemos ver lo que realmente está sucediendo. Ya seas un hombre de Dios, una mujer de Dios, o te consideras de esa manera, para que tú también sientas esa intensa insatisfacción que Dios tiene por las cosas como están. Y no te estoy hablando del mundo, te estoy hablando de la iglesia. Cuando las condiciones no están bien, el líder potencial, no importa cuán bien dotado o sea o cuán santa sea su causa, ese líder va a proceder sin ningún seguidor. Escucha bien esto. Cuando las condiciones no están bien, ese líder va a proseguir sin ningún seguidor. Sabes, la palabra dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. O sea, su generación significa un tiempo en particular en la historia. Y este es nuestro tiempo, esta es nuestra generación. Y nosotros lo que debemos hacer es alcanzar a nuestra generación para Cristo. Así que si este es nuestro tiempo, y Dios dice que los hijos de las tinieblas saben reconocer más rápido cuando las condiciones son apropiadas para crear un movimiento de masas, ¿cómo nosotros no nos vamos a dar cuenta en la condición que está la iglesia, en la situación espiritual que se encuentra la iglesia a nivel mundial? ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta que las condiciones están dadas para que haya un avivamiento? Pero no podrá haber avivamiento mientras no tengamos un encuentro con Dios. Cuando las condiciones son apropiadas, cuando la intensa insatisfacción está ahí, entonces el movimiento puede encontrar seguidores. Ese movimiento puede encontrar seguidores. Déjame aplicarte un poco de historia para que puedas entender esto. Creo que es la única manera de graficarlo. Podemos ir a la Biblia, pero ya me he dado cuenta que con la Biblia pareciera que solamente lo tomas como un conocimiento básico. La Primera Guerra Mundial
alistó la tierra para el comunismo, el fascismo y el nazismo. Quiero que escuches esto bien. Si la guerra hubiera sido evitada, si no hubiera venido la Primera Guerra Mundial, si no hubiera habido la Primera Guerra Mundial, lo explico de esa manera, entonces los destinos de Lenin, de Mussolini o de Hitler no hubieran sido mayores que los grandes inventores del siglo XVIII. ¿Qué te estoy diciendo? Los grandes inventores fracasaron en llevar y traer a cabo un movimiento de mayor escala. Aunque hubieron muchos inventos, pero no fue lo suficiente. Te estoy diciendo en otras palabras que si la Primera Guerra Mundial no hubiera venido, no hubiéramos tenido ni un Hitler, ni tampoco un Mussolini, ni mucho menos hubiéramos tenido un Lenin. Quiero que me sigas en esto. Recuerda que produjeron muchas veces, o en la historia se produjo la Revolución Francesa, pero fracasaron en hacerla de mayor escala porque las condiciones no eran correctas. Un movimiento de masas que comenzó a crecer pero no culminó correctamente o no logró lo que esperaban. Las masas europeas antes de la terrible Primera Guerra Mundial no habían abandonado el presente. Entonces no deseaban sacrificar su presente por tener una vida nueva o un mundo nuevo o un nuevo futuro. Quiero que marques esto en tu corazón. El problema de la iglesia hoy es que no quiere sacrificar su presente por un futuro. ¿Estás cómodo como estás? ¿Te sientes bien como estás? Con lo que tienes es suficiente. Nunca sacrificarás tu presente por un futuro. Cuando vamos a esta historia, la Primera Guerra Mundial creó las condiciones, y ustedes pueden ver a esos movimientos de las masas cómo se levantaron tras ella, tras esa guerra, apoyados por un pueblo insatisfecho. Apoyados por un pueblo insatisfechos. O sea, las mismas condiciones que trajeron el fascismo, el comunismo, son también esenciales para el avivamiento. Si el pueblo de Dios, si la iglesia del Señor no se siente insatisfecha como está, nunca, absolutamente nunca habrá un avivamiento. Hemos visto que la anarquía en el mundo y la muerte en la iglesia son señales verdaderas de que el avivamiento es posible. ¿Cómo está la iglesia hoy? Alguien diría está viva, yo diría está más muerta que viva. Y no estoy ofendiéndole a usted, estoy diciendo la verdad. Si la iglesia estuviera viva, le aseguro que usted oraría en casa por sus hijos y todo cambiaría. Oraría por los enfermos y todo cambiaría. Estaría ganando almas como nunca antes en la historia de la iglesia. Pero la iglesia está muerta porque no ganan un alma ni siquiera en un año. Porque no pueden orar por sus hijos para que sean sanos y no pueden orar por ellos para que salgan de su rebelión. No es la maldad lo que impide el avivamiento, sino la bondad natural y la paz que tenemos. Vuelvo a insistir, no es la maldad la que impide el avivamiento, no es que el pecado en el mundo impide el avivamiento, no, sino la bondad natural y la paz que hoy tenemos. Gente que no quiere un cambio, que no están dispuestos a sacrificar esas cosas. Ya sea que quieras creer estas cosas o no, es Dios el que siempre permite las condiciones. Si leemos la Biblia y estudiamos de ella y vemos la historia y la comparamos con la historia secular, vamos a encontrar que todo avivamiento espiritual vino sobre las sombras de una decadencia moral. Porque así es.
Los hombres nunca entran a un cambio radical, nunca se entregan, nunca se dan a un cambio radical hasta que estén intensamente descontentos con el presente. Ahora te pregunto, ¿estás contento con tu presente? ¿Estás feliz con tu presente? Sé que tienes problemas económicos, hay que pagar, hay que cubrir ciertas cosas. Es lógico, todos tenemos eso, pero ¿te sientes contento? Estamos bien, no estamos tan mal, hemos estado peor. Dios nunca envió a Moisés a liberar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, hasta que los israelitas perdieron toda esperanza de reforma en Egipto. ¿Por qué? Dios nunca permitió que el avivamiento venga a través de Lutero hasta que toda esperanza de reforma se había perdido. Todo es historia. Hasta que los hombres lleguen al punto en que no busquen sus propias ambiciones, no estarán preparados para un avivamiento verdadero. Cuando el avivamiento comienza, hermano querido, ese avivamiento comienza a traer gente que está interesada en sus propias carreras individuales. Cuando eso sucede en un avivamiento, es una señal de que el avivamiento ha perdido su vigorosidad, o sea, la etapa de vigorosidad se ha perdido. Cuando leemos nosotros uno de los escritos de alguna forma de Hitler, una de las cosas que decía vez tras vez era: lo único peor que no tener ayuda suficiente es tener demasiada ayuda. Cuando llega, de alguna forma, cuando el avivamiento llega, o cuando la iglesia llega, o cuando nosotros como cristianos llegamos a este punto, no estamos unidos para formar un nuevo mundo, no estamos unidos para formar una nueva proyección o visión de la obra de Dios, sino que el movimiento empieza a gastar toda su energía en tratar simplemente de preservar el presente. Entonces cesa de ser un movimiento y viene a ser una institución, y la atracción hacia ella ahora es diferente. Mira lo que dice Jesús en el libro de Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En estas palabras Jesús estableció que Él era el único camino que lleva al reino de Dios. ¿Lo sabes tú? Jesús es el único camino que lleva al reino de Dios. El vigor de un avivamiento, o sea, un despertar espiritual, proviene de la inclinación de los santos para una acción unida y un sacrificio propio. La disposición de un autosacrificio se lleva a cabo inmediatamente cuando nosotros venimos a ser parte de algo que percibimos en nuestra vida que es mayor que nosotros mismos. Lo único que nos va a llevar al lugar en el cual, por supuesto, en verdad estemos dispuestos a sacrificarnos a nosotros mismos, es que cuando la causa por la cual yo vivo vale más que yo mismo. Y ahora mi pregunta es esta para ti. Para ti que has venido y estás sentado en estas sillas cómodamente, te pregunto, esta causa, esta obra, esta iglesia, este evangelio, ¿vale más que tú? ¿Estás cómodo? ¿Estás tranquilo? ¿Estás en paz? ¿Te sientes bien como estás?
Ese es el problema de la iglesia. Eliot fue un predicador que murió tratando de alcanzar a los nativos aucas en Ecuador. Muchos conocen la historia. En su diario el señor Eliot escribió que no es necio ni es tonto el que está dispuesto a dar lo que no puede retener, hablando de la vida. No es necio ni es tonto el que está dispuesto a dar lo que no puede retener para recibir aquello que no puede perder, la vida eterna. El reverendo Eliot estaba afirmando lo que yo te estoy diciendo hoy. Él sabía muy bien que al ir a los indios aucas a llevarle el evangelio podía morir cuando él fue allí, pero percibió que la causa a la cual pertenecía era mucho mayor y más importante que su propia vida. Solo en ese punto los hombres pueden sacrificarse. Cuando logran entender que la causa a la cual ellos están haciendo o sirviendo a Dios es mayor que sus propias vidas. Esta causa tiene que venir a ser el centro de nuestra vida. O nunca, absolutamente nunca vamos a avanzar más allá de nosotros mismos. ¿Por qué vienes a la iglesia? Es que me gusta. ¿Hasta cuándo vendrás a la iglesia? Hasta cuando no me guste. ¿Por qué sirves a Dios? Porque lo amo. ¿Y hasta cuándo lo amarás? Cuando yo vea que me está pidiendo algo que no puedo dar. Esta es nuestra realidad, es la realidad de la iglesia. La única forma en la que yo sé que algo vale la pena vivir es cuando yo esté dispuesto a morir por ella. La causa por la cual estamos acá tiene que ser la más importante de nuestra vida. El avivamiento. Cuando miramos el libro de los Hechos y lo leemos, es repetitivo. Cuando tú y yo lleguemos al punto donde no tengamos otro propósito por el cual vivir, nos daremos cuenta que estamos en el mismo espíritu que tenían los hombres en el libro de los Hechos. Mientras tengamos otros intereses, no iremos a ningún lugar. Pero cuando nosotros venimos al punto en el cual no tengamos ningún propósito que vale la pena ni destino fuera del cuerpo colectivo de Cristo, entonces el avivamiento será posible a través de nosotros. Cuando logremos entender que lo más importante es la causa por la cual estamos aquí. Pero hasta que Dios encuentre un pueblo así, hasta que Dios encuentre una iglesia así, hasta que Dios encuentre hombres y mujeres así, entonces ese avivamiento vendrá. Pero si Dios no encuentra esa iglesia y no encuentra esos hombres y esas mujeres que están dispuestos a entender que lo más importante es lo que están haciendo para Dios, ese avivamiento se alejará. Para un hombre que no tenga el sentido de pertenencia, la mera vida es la única cosa que le importa. Cuando aplicamos esta realidad a la familia, el hogar, padres, hijos, son lo más importante, la familia.
El esfuerzo de los padres hacia los hijos y los hijos el respeto hacia sus padres, el cariño, el afecto, la coinonía, la armonía, la comunión, la comprensión, el perdón. Todo está allí. La familia es lo más importante. Y la gente se juega la vida por su familia y trata de lograr lo mejor para su familia. Son sus hijos, es su familia, su esposa, su esposo, en fin, eso está allí. Lucha por su familia, pelea por su familia, porque sienten un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a esta familia, soy de esta familia. Cuando tú vienes a la iglesia, entras a una familia. Pero si no tienes el sentido de pertenencia en ella, no te interesará lo que pasará, no te importará lo que ocurrirá, no te interesa lo que realmente está pasando. ¿Por qué? Porque en realidad no tienes sentido de pertenencia. Y la vida para ti es lo único que importa. Tu vida, vivirla, experimentarla. Si vienes aquí, debemos agradecerte porque estás aquí, porque en realidad tú vienes y nos haces un favor el estar aquí. Y nos haces un favor cuando ofrendas o cuando diezmas o cuando entregas algo para la obra. Nos estás haciendo un favor, por favor. Tienen que agradecer eso, porque no tiene sentido de pertenencia. La vida misma en sí, todo lo que le importa es su propia realidad, lo cual es una eternidad de nada. Y se agarra, por supuesto, de esto con una desesperación fuerte. Su vida, su yo, su orgullo. Cuando miramos entonces que la capacidad de una acción unida y el sacrificio propio siempre van juntos, son uno y lo mismo. No puedes separar eso. Debe haber sacrificio en una acción unida. Ahora, para enseñar a sus discípulos, recuerde usted, Jesús los alistó para una acción unida. Jesús los alistó para una autonegación. Él les enseñó lo que era negarse a sí mismo y lo dio como un ejemplo en su propia vida. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pedro le dijo: maestro, no vayas a Jerusalén, te van a matar. Jesús le dice: apártate delante de mí, Satanás, porque no estás poniendo tu mirada en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. Esto es lo que nos sucede a nosotros. Jesús se negó a sí mismo y les enseñó a sus discípulos y le traspasó a sus discípulos la autonegación. Por eso luego ves a los discípulos morir por la causa de Cristo, morir crucificados, otros aserrados, otros partidos en medio, otros quemados, porque se negaron a sí mismos. Pero instruirlos en una iglesia que se transforma en un club social, en un lugar de juegos, y hacer de la iglesia ese club social, no es la manera en que puedes producir un pueblo de avivamiento. Tú vienes aquí, te sientas allí esperando que tu pastor te diga que todo está bien y que te va a ir mejor y que Dios te va a prosperar y te va a bendecir y te va a regalar todo lo que necesitas y va a suplir todas tus necesidades, y Dios va a obrar en una forma portentosa en tu vida, aunque eres una miseria de cristiano. Pero te vas contento porque crees esa palabra. Pero si el pastor te dice que tienes que negarte a ti mismo, le dices: está equivocado, está mal ese pastor es muy duro, ese pastor no tiene amor. No hubieras aguantado 10 minutos con el maestro, no hubieras aguantado 1 hora con Jesús. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada cristiano debe venir a un lugar donde estén dispuestos a sacrificarse a sí mismos. Y para hacerlo debemos traerlos al lugar de la autonegación. Cuando se ara en el campo, se debe arar bien.
El arado debe ser profundo, debe profundizar muchísimo para que la tierra se parta y se abra y todo el desperdicio y la suciedad salga. Esa es la forma de arar. Hoy las iglesias se han acostumbrado que el arado pase solo por la superficie, por arriba, y le tiramos semilla y no crece nada. Por eso no hay fruto. Cada factor unificador promueve el autosacrificio y viceversa. O sea, podemos promover el autosacrificio, como también podemos proveer lo que es la autoestima. Jesús preparó a sus seguidores para tener voluntad de ser mártires. No creas que las palabras que Jesús pronuncia en el libro de los Hechos fueron nuevas y fueron raras para los discípulos cuando Él les dice que serían testigos, mártires en Jerusalén, en Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. O sea, no pienses que eran extrañas. Ya les había dicho que tenían que renunciar a todo. Jesús no les pedía algo a los discípulos, no les pedía que vinieran el domingo a la iglesia, no les pedía que asistieran por lo menos 2 veces a la semana o 3. No, les estaba pidiendo todo, absolutamente todo. Los preparó para que fueran mártires. Y esto era lo que ellos enfrentarían finalmente en su vida cristiana. ¿Tú piensas que esto mejorará? ¿Que esta tierra mejorará? ¿Que este mundo mejorará? ¿Que este país mejorará? ¿Tú piensas que vienen tiempos mejores? No, vienen tiempos horribles, tiempos difíciles. Y tendremos que enfrentarlos, ya sea como cristianos o como descarriados, pero tendremos que enfrentarlos. Y lo que Dios quiere hacer es prepararnos para esos tiempos difíciles. Él los separó totalmente de su individualismo para asimilarlos en su propio propósito y su propia causa. Jesús los separó individualmente en el sentido de que ahora no es lo que tú quieres, Pedro, no es lo que tú quieres, Juan, no es lo que tú quieres, Mateo, es lo que yo quiero. Hoy día el individualismo en la iglesia es increíble. Y Dios tiene que tratar con cada uno de nosotros para entender que tenemos un propósito, que es una sola causa. No son 10 ni 20 ni 40, es una sola causa. Él les dijo bien claro que la causa por la que ellos vivían traería divisiones entre las familias. Y en tal circunstancia la causa tenía que ser primero. Se te va a oponer tu familia. Ahora tienes problemas porque vienes a veces los domingos y ya vas a ir a la iglesia otra vez. Uy, tremendo problema. Qué terrible, tengo una lucha terrible. Porque mi esposo me dice y no quiere que venga a la iglesia. No, tremenda lucha, hermano. Eso no es nada. Esa es una picada de pulga para lo que viene. Jesús los preparó y les decía que la causa estaba por sobre todo lo demás. A ellos los estaba llevando al punto que si tu esposa no va, tú tienes que ir. Si tu esposo no va, tú tienes que ir, porque la causa es más importante. Ahora, yo estoy bien consciente que el diablo conoce este proceso y por supuesto lo ha usado también para el mal. Eso es una realidad. Es así que tenemos todas estas sectas de religiones y el gobierno, pero el diablo es un imitador. Dios dice que si tú eres su discípulo, entonces esta causa tiene que ser mayor que tú. Tiene que ser más importante para ti que las casas, la tierra, la esposa, los hijos, la familia. Tiene que ser más importante que todo. La iglesia en este último tiempo tiene que ser nuevamente la iglesia que Dios formó.
Cuando leemos las palabras de Jesús y Él dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Eso significa que aunque el diablo se levante, que aunque la política se levante y que aunque el mismo infierno se levante, la iglesia permanecerá firme, permanecerá erguida. Cuando venga a ser el cuerpo, cuando la iglesia venga a ser ese vehículo de expresión de Cristo, va a afrontar una vez más la hostilidad del mundo. Este mundo aborrece a Cristo. ¿Me estás oyendo? Pero hoy vemos que el mundo ama a la iglesia. La iglesia que se ha transformado en un club social, en donde ayuda al mundo, colabora con el mundo, apoya las cosas del mundo. Es bueno que la iglesia se compenetre o sea parte de la sociedad, y de esa manera entonces la iglesia cae bien al mundo. Sin embargo, este mundo aborrece a Cristo. Y cuando nosotros mostramos a Cristo y expresamos a Cristo, encontraremos que nosotros mismos somos el objeto de tal hostilidad. Recuerda las palabras de Jesús: si con el árbol verde hicieron esto, ¿cuánto más con vosotros los secos? ¿Piensas que el mundo te va a amar por ser cristiano? No. Ahora, si eres uno de esos evangélicos que no tienen ningún compromiso con Dios, te van a aplaudir. Vas a ser el compadre, la comadre de, y no vas a tener ningún problema. Tú debes entender que la razón de este odio es que el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, que es Satanás, pero que al mismo tiempo es representado por lo que el hombre es hoy día, ese yo, ese orgullo personal. Y Jesús viene y dice que este orgullo, que este yo tiene que ser negado. Jesús viene y le dice al mundo: si ustedes van a venir y no se van a negar, no vengan. O sea, si vas a venir a la iglesia con tu yo vivo, con tu yo y tu orgullo allí, tratando de que se haga como tú quieres, mejor no vengas. Porque lo que tienes que hacer es negar ese yo. Cuando tú empiezas a meterte con el Dios de este mundo, mira lo que sucede. Entonces este mundo se va a levantar en odio contra ti. Cuando comienzas a mostrarle el orgullo humano, la vanagloria humana, y comienzas a mostrarle cómo el mundo va a la deriva por ese orgullo tonto que tiene, se levantan inmediatamente contra ti. El mundo que crucificó a nuestro gran Señor no va a permitir que nosotros crucifiquemos a su Dios, el yo. Entonces todo el infierno viene a ser desatado cuando la iglesia viene a ser la verdadera iglesia. Cuando nos movemos, hermano querido, a la imagen de Cristo, y cuando crucificamos ese yo, la persecución comienza a venir. La capacidad de estar en pie. ¿Tú estás en pie hoy? La capacidad de estar en pie se basa en gran parte en la identificación de cada individuo con el cuerpo de Cristo. Si hoy estamos en pie, es porque nos hemos identificado con el cuerpo de Cristo. Su misericordia, su bondad nos sostiene. Tú no estás en pie por tu fuerza, no estás en pie por tu capacidad, sino solo porque te identificas con Jesús. Sabes, muchos soldados que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial
expresaron que había momentos en los cuales no sabían si iban a vivir. No lo sabían. Pero la fortaleza crecía a medida que sabían que eran parte de algo más grande y que no estaban solos. Cuando todo el infierno venga contra ti, cuando todo el infierno venga contra la iglesia, la habilidad de mantenerse en pie nace de que pertenezco a algo que no puede morir. Tú y yo tenemos y sabemos que nuestra vida está escondida en Dios. Y déjame recordarte esto que es básico, pero es importante. Él nos promete vida eterna. Aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Y yo estoy seguro de que si muero por la causa de Cristo tengo el cielo asegurado. Viviré eternamente y para siempre con Él. Puedes destruir este ser físico, pero tú y yo pertenecemos a algo que es tan eterno como lo es Dios. Las personas que sobrevivieron en el campo de concentración nazi eran las que sentían que eran miembros de un grupo compacto. Y esto lo puedes ver en los escritos de Corrie ten Boom. Los individuos, cualquiera que sea su nacionalidad, se destruían, fueron quebrantados y no podían permanecer. Los habitantes de Europa Occidental demostraron ser, y lo digo así, los menos defensivos, odiados por los gentiles, aún en los campamentos, y sin ninguna unión vital con la comunidad judía. Ellos afrontaron a sus angustiadores solos y fueron derrotados. Escúchame bien. Uno se da cuenta en esto al ver el ghetto. Ghetto en realidad quiere decir barrios bajos de los judíos. Era más una fortaleza que una prisión. Le daba a ese judío fortaleza con un espíritu fuerte. ¿Para qué? Para soportar la violencia y el abuso de ese tiempo, de ese siglo oscuro. Y solo era su sentido de pertenencia que le dio su habilidad de permanecer. Cuando tú ves alguna película de los judíos, ya sea en Auschwitz o en cualquier otro de los campos de concentraciones, tú te preguntas, pero ¿cómo no se defienden? ¿Cómo no atacan? ¿Cómo no pelean? ¿Cómo no escapan? Ellos sabían que pertenecían a algo mucho mayor que la vida misma. Ellos sabían y confiaban en un Dios que era la promesa, y ellos sabían que eran el pueblo de Dios. Por lo tanto, lo que pasara allí no importaba, porque la eternidad los esperaba. Y eso es lo que hacía que ellos permanecieran y tenían la habilidad de permanecer a pesar de todo. Y ese sentido, hermano querido, de que tú y yo estamos perteneciendo a algo que es eterno. Porque tú perteneces a la iglesia. Tú eres la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia poderosa de Cristo. Tú eres la iglesia gloriosa. Esa iglesia que un día entrará a los cielos a son de trompeta. Esa iglesia que entrará un día a la gloria para sentarse en las mesas que el Señor tiene preparadas para disfrutar de la gran cena del Señor. Tú y yo somos la iglesia del Señor y pertenecemos a algo que es eterno. Y el pertenecer a algo eterno nos dará la fortaleza para perseverar mientras afrontamos las tormentas de estos últimos días. Pablo dijo: esta leve tribulación momentánea produce un más excelente peso de gloria.
podemos ver de todas partes que se levanta el odio hacia los cristianos. Y ese odio comienza a endurecerse cada vez más con las sectas y las religiones ortodoxas, y nos tratan a nosotros los cristianos, los nacidos de nuevo, como sectas, y al fin la iglesia va a ser el objeto principal del odio del infierno. En Estados Unidos constantemente se mencionan los derechos religiosos. En Chile es la ley de culto. Todo esto es una obra del enemigo levantándose para que nosotros seamos el objeto del odio de ellos. Este mundo va a ser de los hijos de Dios extraños en este planeta, y vamos a ser la causa de todos los problemas de ellos. ¿No lo entiendes? Mira la historia. Hitler hizo que su problema, el problema de él, el conflicto de él, el drama de él, su orgullo, Hitler hizo que su problema sea el problema de Alemania. Se lo traspasó, le hizo ver que el problema de él era el problema de Alemania. Y toda la maldad tenía que tener a alguien a quien echarle la culpa. Y Hitler culpó a los judíos y vino a hacerlo a través de la Alemania nazi, matando a más de 6 millones de judíos. Déjame cerrar con este mensaje, si puedo hacerlo. El odio a los judíos trajo y también llevó a través de ese odio este movimiento de la masa. Este movimiento se provocó a través del odio, y todos los alemanes odiaban a los judíos, los buscaban, los desalojaban de sus hogares, les quitaban todas las posesiones, les arrancaban sus dientes de oro, los mataban con gases, experimentaban con ellos. Todo el odio provocó un movimiento de masas, porque eso es lo que provocó Hitler. El espíritu del anticristo ya está obrando y está estableciendo que el nuevo creyente sea el objetivo del odio del infierno. Simplemente te estoy adelantando lo que viene. Por eso te digo, hermano querido, que si vienes a la iglesia solamente de pasada, afírmate en Cristo, porque lo que viene no será nada fácil. Lo que viene será un odio terrible de este mundo hacia los cristianos. Nunca he escuchado hablar sobre los derechos de los paganos. ¿Has escuchado eso? Derecho de los mundanos, derecho de los paganos. Nunca he escuchado hablar de ese tipo de derechos, sino que siempre los derechos religiosos. ¿Por qué? Porque nos ponen en un lugar en donde todos nos observen y vean. Ahí está el problema. Este es el problema. ¿No lo has oído? La Biblia es el problema. Los predicadores son el problema. La iglesia es el problema. La iglesia es el problema. Si la iglesia no estuviera aquí, si la Biblia no estuviera aquí, si no hicieran caso a esos evangélicos, el mundo sería diferente. En realidad se refiere a los creyentes nacidos de nuevo. ¿Te das cuenta que la pertenencia a esta causa es lo que más va a dar la habilidad de perseverar cuando se desate la tormenta? No se trata de venir domingo a domingo y disfrutar un rato alegre. No se trata de tratar de demostrar que eres cristiano si no lo eres. La conclusión podríamos decir que es cuando el individuo afronta la tortura o afronta la aniquilación, la persecución, él no puede basarse en los recursos de su propia individualidad. O sea, yo no voy a poder resistir solo, tú no vas a poder resistir solo.
Cuando miramos en la Biblia, Antiguo Testamento, libro de Reyes, y encontramos al profeta Elías, tremendo hombre de Dios, ¿no? ¿Quién considera a Elías como un gran hombre de Dios? Tremendo hombre de Dios. Pero míralo, cuando Elías pensó que estaba solo, fue vencido. Cuando Elías pensó que estaba solo, fue vencido. Podemos ver a este hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, quebrantado. El que había soportado los poderes de la reina pecaminosa llamada Jezabel, y había orado para que descendiera lluvia, y había orado para que el fuego consumiera el holocausto, estaba huyendo y metiéndose debajo de un arbusto, diciendo que quería morirse. Quiso morir. Y cuando Dios le comenzó a decir: ¿por qué estás acá?, él dijo: estoy solo. Y Dios le aseguró que no estaba solo, que había más de 7,000 que no habían doblado su rodilla a Baal. Pero fue el desánimo que lo hizo que Dios, de alguna manera, a través de ese sentimiento de soledad, a través de sentirse solo, a través de sentir que nadie lo ayudaba o lo apoyaba, a través de eso entonces Dios tiene que poner un reemplazo, llamando a Eliseo. No creas que Dios le dio a Eliseo como compañía a Elías, no, era el reemplazo de Elías. Dios trató con él debajo del arbusto, luego le dio alimento, y el hombre de Dios huyó en vez de enfrentar a Jezabel. Él se fue a una cueva, y cuando Dios lo encontró en la cueva, le volvió a preguntar qué estaba haciendo allí, y él respondió de la misma manera, la triste historia, otra vez lo mismo: estoy solo y soy el único que queda. Y Dios una vez más le dijo, muy tristemente, a dónde tenía que ir para ceder su lugar a un joven profeta. Cuando te sientes solo, no puedes estar en pie. Esto es de lo que estamos hablando, la credibilidad de la iglesia. Tú predicas la sanidad divina, pero la iglesia no persevera. Entonces los enfermos padecen, los enfermos siguen en el mismo estado. Podemos orar por ellos, pero la iglesia no persevera en esto. Nuestro único recurso de fortaleza no está en nosotros mismos, sino en ser parte de algo que es poderoso, que es mayor que nosotros, algo glorioso, ser parte de algo que es indestructible. La fe entonces primeramente es un proceso de identificación. Si tú tienes fe en Jesús, te identificas con lo de Jesús. El proceso a través del cual el individuo cesó de ser el mismo y viene a ser parte de algo que es eterno, es lo que debe suceder en cada vida. Esa fe debe identificarnos con lo que Cristo es. Y este es el camino a Dios, el camino al avivamiento. Y Dios, hermano querido, te está llamando a ti y a mí a este lugar para que nosotros seamos el instrumento en su mano por el cual el movimiento de las masas ocurrirá. Dios puede traer un avivamiento a través de esta iglesia, si entendemos que nuestra fe tiene que identificarse con lo de Dios, y si entendemos que nuestro yo debe morir, y si entendemos que tenemos que venir al lugar de autosacrificio para que podamos realmente ver la mano de Dios y la gloria de Dios sea derramada hoy en nuestras vidas. Hermano querido, hoy Dios te ha confrontado a través de esta palabra, y hoy no puedes salir de este lugar como has venido, y no puedes siquiera irte de este lugar pensando en no volver. Porque te aseguro que lo que viene a este mundo es terrible. La iglesia vivirá y
tendrá el último avivamiento sobre la tierra antes de que la trompeta del Señor suene. Pero ese avivamiento vendrá cuando las condiciones estén dadas, cuando el odio de este mundo hacia la iglesia esté vivo, con más fuerza que nunca. Allí Dios mostrará su poder, mostrará su gloria, los milagros, las sanidades, los prodigios. Allí Dios te esconderá en su mano. Allí Dios suplirá tus necesidades por milagros de Dios. No será tu trabajo, tu negocio el que te sostendrá. Será la mano de Dios quien te sostendrá. Te cerrarán puertas y Dios abrirá otras. Dios se encargará de hacer la obra que quizás nunca has visto hecha en tu vida. Solo cuando entiendas que perteneces a algo mucho más grande que tu propia vida. El reverendo Elliot lo sabía. Y él sabía que cuando iba allí a predicarles a los indios Aucas, podía esperarle la muerte. Pero él decidió que era más grande el propósito que su propia vida. Tú tendrás que enfrentarte a esa decisión hoy. Entender que el propósito de Dios es más grande que tu propia vida, más grande que tu familia, más grande que tu trabajo, más grande que tu empresa, más grande que tus posesiones, más grande que todo. Por eso hoy necesitamos tomar decisiones. Si queremos un avivamiento, tendremos entonces que realmente compenetrarnos y tener un encuentro con Dios para que Él obre en nuestra vida. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Póngase de pie. Has vivido tu vida. Has experimentado muchas cosas y no hay duda de que hay cosas las cuales Dios ha permitido y te ha mostrado también su gracia y su misericordia. Dios te ha bendecido, te ha prosperado, te ha dado recursos y te ha entregado bendiciones que quizás muchos otros anhelarían. Y te sientes en paz, te sientes tranquilo. Y el venir a la iglesia para ti es venir a dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho contigo, por las cosas que te ha dado y te ha entregado. Y lo sientes como una obligación, porque así de esa manera también estás a cuenta con Dios. El venir a agradecerle por todo lo que Él ha hecho por ti. Y hoy Dios te ha dicho que eso es insuficiente. Dios no quiere algo de ti. Dios quiere todo. Llegará el día en que Dios te pedirá algo que tú anhelas o que tú amas o que tú atesoras. Y tendrás que decidir qué es más valioso, si la causa de Cristo o lo que tú amas. Allí es donde Dios prueba realmente quiénes somos en Cristo. Es como cuando Elías es enviado a una viuda de Sarepta. Dios había preparado a esa viuda. Elías pudo haber pensado: si Dios me envía a Sarepta para que una viuda me sostenga, esta viuda seguramente debe tener algún local comercial, algún negocio, debe tener algo, porque es un hecho que tiene que sustentarme. Y Elías llegó allí buscando a la viuda. Encontró una pobre mujer con un niño buscando algunos leños para hacer sus tortillas bajo rescoldo, y era lo último que le quedaba. Y luego esperar morir por la sequía que había. El profeta viene y le dice a la viuda, sabiendo la condición y entendiendo lo que estaba haciendo, aún así le dice: ¿por qué? Porque Dios lo había enviado. Y le dice a la viuda: dame a mí primero. Porque sabe Dios que si tú me das a mí primero,
el aceite y la harina no escasearán hasta que vuelva a llover. Elías era el profeta de Dios, el hombre de Dios para Israel. Recuerda que Dios lo sustentó en el arroyo. Los cuervos le traían pan y carne y bebía del arroyo. No había nadie más que lo alimentara, pero Dios preparó a esa viuda, una viuda que casi no tenía nada. Pero Dios le mostró su amor y misericordia, y no tan solo alimentó al profeta, sino que bendijo a la viuda. Todo lo que Dios hace, lo hace bajo una base de que pertenecemos a algo mayor que lo que tú y yo somos. Pensamos que somos importantes, pues no lo somos. Hay uno solo importante aquí, y ese es Jesús. Su causa es la más grande, la más poderosa, la más gloriosa, la más maravillosa. Y el día que la iglesia entienda que esa causa es más importante que toda nuestra vida, veremos el avivamiento más grande conocido en la historia. Porque Dios es así. Quiero hacerte este llamado al altar. Y este llamado es difícil, pues las palabras de Jesús resuenan en mi mente y dicen: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por Él? ¿Estás dispuesto a tomar su cruz? ¿Estás dispuesto a decirle al Señor: Señor, todo lo que soy te lo entrego a ti? Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.